En diciembre de 1984, ocurrió aquí el peor accidente industrial de la historia. Esta fábrica liberó una nube química que mató a miles de personas en pocas horas. El accidente ocurrió a causa de una reacción química ocurrida en este tanque. Una reacción que provocó uno de los peores desastres producidos por el hombre. Unos pocos segundos que conmovieron al mundo entero. Los accidentes no ocurren porque sí. Son el resultado de una serie de acontecimientos vinculados por el tiempo. La clave para entender qué salió mal está oculta en estos segundos decisivos. Segundos decisivos. El desastre de Bhopal. La ciudad de Bhopal se recuesta al borde de un enorme lago, casi en el centro geográfico de la India. Es la capital de la región y crece a un ritmo sorprendente. Su población se acerca al 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad atareada, bulliciosa y vibrante. Pero el 3 de diciembre de 1984, Bhopal fue escenario de una catástrofe sin precedentes que produjo la muerte por asfixia de al menos 3,000 personas, bajo una nube de gas. Esa noche, otras decenas de miles sobrevivieron solo para verse privados de su salud y su medio de vida, en medio de demandas por daños e interminables batallas legales. El agente químico asesino fue un gas llamado isocianato de metilo, o MIC, proveniente de esta planta construida en el confín de la ciudad. La misma fue cerrada al mundo exterior por más de 16 años. El gobierno de la India decidió preservarla mientras investigaba el origen del desastre. Quizá el artefacto más espantoso de esta fábrica sea el recipiente del cual se escapó el elemento tóxico, ahora desenterrado de su celda subterránea. El MIC fue liberado a causa de una reacción química imprevista e incontrolable. Con el fin de explicar lo sucedido, varios obreros de la fábrica aceptaron volver a visitar el lugar por primera vez desde aquella noche siniestra de diciembre de 1984. Entré en Junior Carbide en 1971. Aquí no había nada en ese entonces, salvo unas pocas plantas pequeñas. Para 1983 habíamos construido este complejo químico, uno de los más rentables y seguros de la India. Pero las normas de seguridad se fueron degenerando. A mí me mandaban de una sección a otra. Estaba en seguridad y fui transferido a mantenimiento, momento en el cual decidí renunciar. Cuando presenté la renuncia, advertí a los directivos que si no observaban las normas, estarían en líos, y eso es lo que sucedió un año más tarde. La fábrica, construida por Union Carbide, una compañía multinacional, producía pesticida. En la India este producto era de imperiosa necesidad, debido a que el país se esforzaba por satisfacer la creciente demanda de alimentos que imponía la explosión demográfica. El Sebin, así se llamaba el pesticida, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. En su producción intervienen varios productos químicos muy peligrosos. En aquella terrible noche de diciembre se perdió el control de esos químicos. La primera persona en advertir que algo andaba mal, algo que desencadenaría el peor accidente de la historia, fue un técnico llamado B.N. Singh. Esta era la sala de control. Se veía muy diferente de cuando era nueva. Miré el indicador de presión y vi que la aguja subió hasta más allá de la escala. Afuera, a 40 metros, el tanque de almacenamiento estaba por liberar su mortífera carga. Habían pasado 15 minutos de la medianoche. El contenido de este tanque representa la victoria de la rentabilidad sobre la seguridad.
Para entender qué sucedió debemos volver unas 4 horas atrás. Todavía se discuten las causas de la contaminación del tanque, pero la investigación del gobierno de la India revela un siniestro que comenzó aproximadamente a las 8:15 de esa noche de diciembre, cuando un obrero comenzó una tarea de mantenimiento de rutina, conectando una manga a una sección de las tuberías de la fábrica. La limpieza del sistema era fundamental porque durante el proceso, los contaminantes se acumulaban fácilmente. Los desechos eran presuntamente evacuados a través de picos de desagüe, mediante un proceso que a veces llevaba horas. Casi inmediatamente algo empezó a andar mal. Sin darse cuenta, este empleado desató una cadena de acontecimientos que terminaría dando muerte a miles de personas. La industria química emplea una gran variedad de elementos peligrosos. Por ejemplo, ácido sulfúrico, en la producción de detergentes. Los detergentes no son dañinos, pero el ácido sulfúrico es potencialmente peligroso. Asimismo, los productos que intervienen en la elaboración del champú, como el cianuro. Hay que tener cuidado con los procedimientos de este tipo. Es obvio que en Bhopal no lo tuvieron. El origen del desastre se halla en el proceso singular que Union Carbide eligió para fabricar el Sebin. La química se parece un poco a la cocina. Si queremos elaborar una molécula como la del Sebin, intentaremos comprar los ingredientes hechos. De ser posible, deberíamos evitar complicarnos con etapas intermedias. La molécula, el Sebin, está formada por esta parte que se puede comprar hecha. Lo más difícil es elaborar esta parte de arriba. El proceso que emplea Union Carbide en Bhopal comenzaba con la reacción de monóxido de carbono y cloro para producir fosgeno. El fosgeno es uno de los componentes elementales del isocianato de metilo, o MIC, que a su vez es componente del Sebin. 3 años antes, el fosgeno ya había provocado la muerte de un obrero, un anticipo de la catástrofe que se acercaba. En 1981, Ashraf Khan, empleado de mantenimiento, trabajaba aquí. Llevaba una máscara para respirar y solo un overol debajo de ella. Una salpicadura de fosgeno le humedeció el overol. Se asustó y salió corriendo hacia la ducha, hacia aquí. Vino hasta aquí, se quitó el overol. El fosgeno que había empapado su ropa se evaporó. Khan inhaló ese vapor y murió en el hospital días después. El fosgeno resultó fatal cuando se usó con fines bélicos, principalmente durante la Primera Guerra Mundial. Es poco soluble en agua. Cuando es liberado, genera una nube blanca a poca altura del suelo. Según tengo entendido, huele a heno recién cortado. Debido a su poca solubilidad, al ser inhalado, no se absorbe en la parte superior del aparato respiratorio y llega al interior de los pulmones. Esta es una imagen del interior de los pulmones. El fosgeno daña estas membranas. Al inhalar fosgeno, estas membranas se destruyen y los pulmones se inundan de sangre. Mueres ahogado en tu propia sangre. Como el fosgeno era tan mortífero, la planta solo almacenaba la cantidad suficiente para la producción de un día. De esta manera, si ocurría un accidente, el peligro sería mínimo. Pero el fosgeno es apenas un ingrediente del gas que mataría a miles de personas. La siguiente etapa del proceso es agregar este grupo. Existen varios métodos para hacerlo. Puedes agregar esta parte y luego esta otra. Pero Union Carbide eligió agregar ambas a la vez en una sola reacción. Esto es menos costoso y mucho más limpio. Estas son las ventajas. La desventaja es que el agente químico necesario para la reacción es el isocianato de metilo. A diferencia del fosgeno, el MIC estaba almacenado en 3 enormes tanques, originalmente sepultados en un refugio de concreto, cerca del límite de la planta. Cada uno medía 12 metros de largo por 2,5 de diámetro, y podía almacenar 42 toneladas del peligroso químico. Mientras que el fosgeno era un conocido asesino y se almacenaba en pequeñas cantidades, las reservas de MIC eran tales que podían matar a miles de personas.
8:45 de la noche. Las tuberías que el empleado estaba lavando comenzaron a obstruirse con la suciedad que arrastraba el agua. Los picos de desagüe se taparon y el agua comenzó a circular hacia las tuberías principales de la fábrica. El MIC es muy práctico. Permite producir moléculas que no se obtendrían fácilmente mediante otro reactivo. Es muy útil para el químico. Permite hacer cosas que no se podrían hacer de otra manera. Además, es reactivo. El proceso concluye rápido. No necesitamos demasiado tiempo y el proceso es quizá más limpio. Menos productos de desecho. Sin embargo, la reactividad tiene desventajas. Puede actuar en contacto con un sinnúmero de elementos. El agua, por ejemplo. Y aún peor, la gente. Es fundamental mantener el MIC fuera del contacto con el agua, porque si los dos líquidos se mezclan, quien esté cerca estará en grave peligro. El MIC es un gas muy irritante. Tiene dos propiedades físicas importantes que lo hacen muy peligroso. La primera es muy soluble en agua. La segunda es que se evapora o hierve casi a la misma temperatura del cuerpo. Esto implica que si inhalas MIC en concentraciones bajas, afectará primero aquellas partes del cuerpo que estén húmedas, que lo absorberán: los ojos, la boca, la garganta, las vías respiratorias superiores. Si la concentración es lo suficientemente alta, llegará hasta el sitio de los pulmones, en el cual el oxígeno es transferido a la sangre. El efecto es muy parecido al del fosgeno. Al dañar esa parte del pulmón, el suero de la sangre inunda los pulmones y se produce la muerte a causa de una especie de ahogo interno. El agua avanzaba por las tuberías, quedaba poco tiempo. La contaminación del tanque de MIC debió haberse evitado. Pero todas estas fallas tendrían las más horrendas consecuencias para los habitantes de Bhopal. Tóxico llamado isocianato de metilo reaccionaron al mezclarse con el agua y se evaporaron. Miles de habitantes de los suburbios que rodean la fábrica murieron asfixiados con gas, horrorosamente como los soldados de la Primera Guerra Mundial. El desastre se debió a una increíble combinación de circunstancias. Si cada una de estas hubiera ocurrido en forma individual, el accidente no habría ocurrido. Con respecto al diseño de plantas químicas, hay dos aspectos de la seguridad. El primero es diseñar la planta para que sea segura, y el segundo es hacerla funcionar con prudencia. En Bhopal, ambos aspectos eran deficientes. 3 horas antes de la catástrofe, durante una operación de limpieza, los primeros litros de agua entre varios centenares no pudieron salir a través del desagüe y avanzaron por la tubería principal que recorría toda la fábrica. Era imposible que el agua llegara demasiado lejos, pero el primer error ya había sido cometido. Existía un procedimiento de seguridad basado en el aislamiento de secciones del conducto antes de la limpieza. El mismo consistía en bloquear la tubería insertando un disco metálico llamado válvula de seguridad en la unión entre dos tubos y ajustando firmemente los tornillos. Increíblemente, en Bhopal, esta maniobra era pasada por alto con frecuencia. La instalación de una válvula de seguridad como esta llevaba unas 2 horas y había que utilizar trajes protectores, porque al quitar los tornillos de estos rebordes, había riesgo de salpicarse con algún químico. Si se hubiera colocado uno de estos discos metálicos en la tubería, es muy probable que esta catástrofe no habría ocurrido. Ya a las 9:30 el agua empezó a viajar libremente por los cientos de metros de tubo que separan la planta principal del lugar de almacenamiento del mortífero MIC. A esta altura el desastre aún podría haber sido evitado si los indicadores de la sala de control hubieran sido confiables. Cuando diseñaron e instalaron la planta, este instrumental quizás habrá sido lo más novedoso en la India. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento ayudó a que el mismo indicara valores falsos de vez en cuando, lo cual tal vez hizo que los operadores no tomaran en serio su lectura. El MIC se mantiene bajo presión con un gas inerte para impedir la entrada de otro elemento en el tanque. Pero por 6 semanas la aguja del indicador de presión había indicado casi 0.
Se supuso que el indicador fallaba. De hecho, en la conexión del tanque con la tubería principal, había una válvula que perdía. Si el gas podía salir, entonces el agua podía entrar. A las 10 de la noche aproximadamente ya se había iniciado la contaminación. La reacción del MIC y el agua genera, entre otras cosas, dióxido de carbono. También genera calor. El calor empieza a calentar la mezcla. Es lo que llamamos reacción exotérmica. Provocaré una reacción similar, con ambos químicos mucho menos peligrosos. Este material se comportará en forma parecida al MIC. Lo que le estoy agregando es agua, como sucedió en ese tanque. Pueden ver cómo se forman las burbujas de gas. El agua es más pesada que el MIC, por eso cae al fondo del recipiente. La primera parte de la reacción ocurre cuando se tocan los dos mantos de líquido. Esto es exactamente lo que ocurrió en el depósito de MIC. Se generaron burbujas en el límite entre las dos capas de líquido, pero el problema principal es el calor. La temperatura de la mezcla reactiva se eleva. Cuando se eleva la temperatura, la reacción se acelera, generando a su vez más calor. El proceso se acelera cada vez más. Es lo que llamamos desbocamiento. Aún con el tanque contaminado con agua se podría haber controlado la situación. El MIC debe mantenerse frío y los tanques estaban alojados en un refugio de concreto, lejos del calor severo del centro de la India. Había un sistema de refrigeración que se controlaba desde una planta construida para tal propósito. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. En la noche de la tragedia, esto no funcionaba. Dejó de funcionar en mayo del 84. El refrigerante fue eliminado y el sistema quedó inutilizado. La desconexión del refrigerador fue una locura. Estas reacciones exotérmicas descontroladas ocurren cuando se genera más calor del que se puede eliminar. El sistema de refrigeración fue instalado para quitar calor. Su desconexión hizo que el accidente fuera mucho más factible. Increíblemente, otro dispositivo de seguridad también fue pasado por alto, haciendo caso omiso de las mismas instrucciones de Union Carbide. Como ven, ahora la reacción es más intensa. Hay más burbujas. Algunas gotas de líquido salen del recipiente. Si esto ocurriera en escala industrial, ya estaríamos ante una situación de emergencia. En Bhopal había un dispositivo construido especialmente para tratar gases tóxicos, un aparato llamado catalizador. Este es el catalizador que teníamos en Bhopal. Neutraliza el gas tóxico antes de liberarlo a la atmósfera. Esa noche estaba desconectado por mantenimiento. Aunque este dispositivo fundamental hubiese estado en funcionamiento, era demasiado pequeño para neutralizar el volumen de MIC, que ya estaba fuera de control. Ahora está borboteando violentamente. Como ven, se genera mucho gas. Por supuesto, en Bhopal esto era cientos de veces más grande. Ya no hay nada que se pueda hacer para frenar este proceso. El calor se genera tan rápido que en escala industrial es imposible eliminarlo a un ritmo suficiente como para detener la reacción. Es la peor pesadilla para el operador de una planta química. Es una catástrofe. Aquella noche, B.N. Singh estaba en la planta. Era su deber controlar el lugar donde había comenzado la limpieza de la tubería unas 4 horas antes.
Para medianoche el agua había vuelto a salir por los picos de desagüe. Pero Singh notó que algo andaba mal. Faltaban pocos minutos para el desastre. Cuando llegué aquí, vi que el agua salía de los drenajes, pero me empezaron a arder los ojos. Esto era muy común en la fábrica, pero esa noche el dolor fue muy fuerte. Entonces corrí a la sala de control. Al llegar a la sala de control un minuto después, B.N. Singh vio la etapa final de un proceso químico que había estado en marcha desde hacía más de 2 horas. A nivel molecular todo sucede muy rápido. Al llegar a determinada temperatura, se produce una segunda reacción, la trimerización. Esta convierte 3 moléculas de isocianato de metilo en una molécula estable y genera más calor. Al producirse cada enlace nuevo se libera energía. Ya las moléculas de M y C reaccionaban entre sí. Las 42 toneladas de material estaban listas para producir calor casi simultáneamente. La reacción ya se tornó muy violenta. El líquido desborda el recipiente, se desprende mucho gas, las burbujas saltan. A esta altura, con el equipamiento que había en Bhopal, no se podía hacer absolutamente nada para salvar a la gente. Corrí hacia el tanque E-610. A pesar de que estaba enterrado, se escuchaba un temible estruendo, y el concreto empezó a temblar y resquebrajarse. El tanque pudo haber explotado, pero resistió. La presión hizo saltar una válvula de seguridad y el gas fue liberado. Circuló por la tubería principal, atravesó el catalizador inutilizado y luego ganó la atmósfera. El viento sudeste lo desplazó y despejó la planta, pero cubrió la ciudad dormida. En 1971, cuando entré en la empresa, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había sido elegido para trabajar aquí. Pero tras la catástrofe, me siento avergonzado por haber formado parte de una firma que en la India no estuvo a la altura de su reputación. Union Carbide se negó a dar una entrevista a este programa. Hasta la fecha no hay procesados. A causa del accidente murieron más de 20.000 personas. El número de muertos aumenta. La polémica por lo sucedido continúa.